hace poco, a través de las redes sociales, más de una persona, ya me parece que son 3 o 4 personas que en distintos momentos me han preguntado cuál es la licitud o la validez, que por si acaso son 2 conceptos distintos y los explico, de los sacramentos, la celebración de la misa, por ejemplo, la confesión, los sacramentos habituales, o sacramentos que imprimen carácter, ¿no? Como el bautismo, la confirmación, etcétera, son válidos o lícitos cuando son ofrecidos por los lefebristas o la Sociedad de San Pío X, la Sociedad Sacerdotal de San Pío X, ¿no? Y la situación puede parecer un poco compleja, pero buscando una explicación clara, canónica, me encontré con el blog de alguien que ustedes conocen porque es más joven que yo, tiene menos tiempo que yo haciendo presencia en redes de carácter apologético, pero se ha vuelto mucho más popular que yo y bendito sea Dios. Es el sacerdote argentino al que más de una vez invité a mi programa Cara a Cara cuando lo tenía en EWTN, que es el padre Javier Olivera Rabasi, ¿no? Los que no lo conocen, el padre tiene un canal en YouTube muy bueno de apologética y de polémicas católicas, no solo apologética, que se llama Que no te la cuenten. Así que lo recomiendo mucho al padre Javier Olivera Rabasi. Él también tiene un blog que se llama Que no te la cuenten. Y cuando lo entrevisté en el programa Cara a Cara, le pregunté de dónde venía el nombre ese, Que no te la cuenten, ¿no? Y él dice que, bueno, es una expresión que se usa en Argentina, especialmente, digamos, en los de Buenos Aires, los que llaman porteños, que es una manera de decir, oye, que no te agarren de tonto, ¿no? O, che, no te la cuenten, ¿no? Que no te agarren de tonto. Y que él utilizó esta expresión cuando era profesor, ya sacerdote, pero era profesor, utilizó la expresión un par de veces y como estos alumnos no eran porteños, ¿no? Eran de otras partes de Argentina, les dio mucha risa esta expresión y un poco como tomándole el pelo al padre Olivera Rabasi, los muchachos la repetían, che, que no te la cuenten, padre, ¿no? Que no te la cuenten. Y de ahí el nombre pegó porque en realidad sí transmite esta idea, la expresión transmite esta idea de que no te tomen el pelo, que no te agarren de tonto. Mejor que alguien no te cuente cómo son las cosas, tú ve a la fuente, y eso es lo que el padre Olivera Rabasi propone, ¿no? Entonces, antes de ir a su explicación, recuerdo que en el caso de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, que el padre Olivera Rabasi dice que no deberían ser llamados lefebristas, como alguien que proviene de medios, en mi caso, muchas veces en el mundo de las comunicaciones necesitamos palabras resumidas y mucha gente no conoce el nombre oficial de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, los conoce como lefebristas. Entonces voy a utilizar los 2 términos. Pero el asunto es que esta organización fue declarada cismática por San Juan Pablo II. Y por si acaso, los lefebristas han tratado de negar esto 40 veces, diciendo el cardenal Darío Castrillón una vez dijo que no éramos cismáticos. O sea, han tratado de encontrar, y eso es una de las especialidades que son bastante irritantes de los diálogos o de los no diálogos con los lefebristas, es esta búsqueda constante de justificar con argumentos que son extremadamente flojos. La cuestión es esta. El Papa San Juan Pablo II, una vez que Marcel Lefebvre, el obispo Marcel Lefebvre, contra el pedido explícito de la Santa Sede, ordenó 4 obispos sin la autoridad papal, y es más, en contra de la autoridad papal. San Juan Pablo II publicó un documento que se llama Ecclesia Dei, donde dice, este ha sido un acto cismático, punto, lo dice claramente, este es un acto cismático, lo dice el Papa. 80 cardenales podrían decir que no es cismático, no cambian una decisión tomada por el Papa. Número 1, y número 2, ningún Papa ha retractado ese pronunciamiento, esa declaración, ninguno, ¿no? Y ellos siguen con sus propios obispos y siguen convencidos que si estos obispos
llegan a la edad en que se pueden morir, van a volver a ordenar a otros obispos para continuar con sus ordenaciones sacerdotales. Y ellos han justificado una vez más, como siempre tienen todos estos argumentos, ¿no?, repletos de falacias, en mi opinión, en el que dicen que no es una necesidad mayor, etc. Bueno, dicho esto, hay que entender algo que el padre Olivera Ravasi explica, ¿no? Y es que paradójicamente el Papa Francisco es el que más concesiones ha hecho a los lefebristas. ¿Y por qué? Porque en el año de la misericordia el Papa concedió que se hiciera más accesible y más fácil poder recurrir al sacramento de la confesión, ¿no? Creó estos misioneros de la misericordia y por este motivo levantó la ilicitud del sacramento de parte de los lefebristas, en concreto de la confesión. Pero esto no cambia el hecho de que son una entidad cismática y entonces, ¿qué tan lícitos son los sacramentos de los lefebristas si los tengo pues cerca de mí, me quedan más cerca y sus celebraciones son bastante más atractivas, bastante más de mi sensibilidad espiritual que la de mi párroco que celebra la misa ultra mal? Y el padre Olivera Ravasi dice, básicamente los lefebristas están en una situación análoga, o sea, bastante similar, en la que cosas que se aplican a estas comunidades orientales que han abandonado la Iglesia Católica, o sea, los ortodoxos, por ejemplo. Los católicos reconocemos que los sacramentos de los ortodoxos son válidos. ¿Por qué son válidos? Porque han mantenido la sucesión apostólica. O sea, sus obispos son todos descendientes de obispos que son descendientes de obispos que son descendientes de los apóstoles. Otras denominaciones, como la anglicana, por ejemplo, que en un momento reclamaban tener sucesión apostólica, la Iglesia Católica declaró no, ellos perdieron la sucesión apostólica. Entonces, ¿esto qué cosa significa? Estos sacramentos son válidos, pero porque son cismáticos, porque no están en plena comunión con las autoridades de la Iglesia. Ellos no han recibido la autorización para proporcionar estos sacramentos. Y es, como muchos hermanos saben, otros no saben, es que a un sacerdote no le basta con ser sacerdote para poder dar los sacramentos. Necesita tener facultades. Es decir, cuando un sacerdote se ordena para una diócesis, una de las cosas que recibe después de ser ordenado son las facultades. Es decir, el obispo le da la potestad de poder ejercer esos sacramentos. Y más, algunos obispos, por ejemplo, a los neosacerdotes, cuando hay un sacerdote muy joven, recién ordenado, le piden que todavía no dé el sacramento de la confesión, ¿no? Y que le limita las facultades, bueno, va a dar los sacramentos de confesión en este sitio donde puede ir aprendiendo, porque el sacramento de la confesión, como cualquier sacerdote bueno les puede explicar, es uno de los más exigentes desde el punto de vista sacerdotal. En consecuencia, un sacerdote, cualquier sacerdote ordenado, puede darme el sacramento de la confesión y absolverme mis pecados en un caso de emergencia. Pero en casos regulares tiene que tener esta facultad ofrecida por el obispo. Cuando un sacerdote de otra diócesis viene y está visitando, por ejemplo, ese sacerdote no puede comenzar a ejercer como sacerdote si no recibe las facultades del obispo del lugar. Y los lefebristas no tienen facultades. En consecuencia, sus sacramentos, aunque son descendientes de los apóstoles y por tanto tienen la potestad sacerdotal, esos sacramentos que son válidos son ilícitos. Entonces, el Código de Derecho Canónico, como explica el padre Olivera Ravasi, permite que los sacerdotes católicos puedan ofrecer los ministerios lícitamente, no solamente válidamente, sino lícitamente, de la penitencia, de la Eucaristía, de la unción en los enfermos,
a miembros de estas iglesias orientales que no están en comunión plena con la Iglesia Católica, los ortodoxos, por ejemplo, ¿no? Siempre que lo pidan espontáneamente y estén bien dispuestos. Y también en casos de emergencia o de extrema necesidad, los católicos podemos recurrir a los sacramentos de los ortodoxos. Cuando he explicado esto, puse un ejemplo de cómo hace muchos años, por un desperfecto de un tren, yo terminé varado un día domingo en un pueblito en Grecia, ¿no? Yo había estado en Atenas, donde hay una iglesia católica. Grecia es ortodoxa griega, absoluta mayoría, y en este pueblito era domingo, tenía que cumplir con el sacramento dominical, y entonces, como no tenía alternativa, fui a una celebración de la Sagrada Liturgia ortodoxa, y allí recibí la comunión en la forma que lo reciben, con el pan no es ácimo, no son como nuestras hostias, y recibí la comunión, y en esas circunstancias, como enseña el Código de Derecho Canónico, dado que es en una situación de anormalidad, de excepción, entre faltar al deber dominical y hacerlo con una comunidad que lo ejerce válidamente, pero no lícitamente para los católicos, entonces es mejor lo segundo. Entonces, el padre Olivera Rabasi explica este mismo principio que ya existe, que ya nos permite discernir cómo, cuándo y en qué circunstancias pueden los sacerdotes católicos ofrecer los sacramentos a los ortodoxos, o los católicos pueden recurrir a los sacramentos de los ortodoxos. En esta situación excepcional es de manera análoga como se debe aplicar a los lefebristas. Y aquí el padre Olivera Rabasi explica, mira lo que dice el Código de Derecho Canónico. Dice claramente que la Iglesia, siendo muy generosa para permitir el acceso a estos sacramentos válidos pero ilícitos, señala que un católico puede recurrir cuando haya un caso de necesidad o cuando lo aconseje una verdadera utilidad espiritual, cuando resulta física o moralmente imposible acudir a un ministro católico. En mi caso, yo físicamente no podía. Y entonces, obviamente, los lefebristas dicen, oye, mira, cuando resulte física o moralmente imposible acudir a un ministro católico, si tu sacerdote celebra mal la misa, entonces tú moralmente tienes el derecho de decir, me voy donde los lefebristas. No es así, ¿no? ¿Por qué? Porque el Código de Derecho Canónico también añade una condición muy importante, que dice que se haga con tal que se evite el peligro de error o indiferentismo. Textualmente, lo cita el padre Olivera Rabasi y explica. Dice, evitar el peligro de indiferentismo, de creer que es lo mismo estar en comunión con la Iglesia Católica o estar, por ejemplo, en un cisma, como es el caso de los lefebristas. Y también dice evitar el indiferentismo y evitar también el error. Entonces, hay que evitar los errores de estas comunidades, como negar la infalibilidad pontificia, etc., ¿no? Y el mismo criterio se debe aplicar a los fieles que acuden a las celebraciones de la fraternidad sacerdotal de San Pío X, ¿no? Dice, se evita el peligro de indiferentismo creyendo que es lo mismo estar en esa posición irregular de desobediencia a la legítima jerarquía que estar en plena comunión con la Iglesia. No da lo mismo. Entonces tu párroco puede ser un párroco que celebra muy mal y hay que corregirlo, hay que saber que lo hace mal, ¿no? Pero mientras está celebrando la misa válidamente y lícitamente, no da lo mismo que ir a una misa que estéticamente y litúrgicamente puede ser más bella. Y también hay que evitar, además del indiferentismo, da lo mismo, se debe evitar errores que enseñan algunos sacerdotes lefebristas, dice el padre Olivera Rabasi. ¿Cuáles son esos errores? Me consta que son verdad porque yo los he escuchado, ¿no? Es más,
sabiendo la postura crítica que históricamente he tenido con los lefebristas, varias veces me han llamado hereje, modernista, etc. Y me han arrojado estos argumentos que señala el padre Olivera Ravasi y que son errores graves de los lefebristas. El padre Olivera Ravasi dice que esto son cosas que enseñan algunos sacerdotes lefebristas, que no le consta que esta sea la enseñanza oficial de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Voy a ponerme en su posición más flexible, ¿no? Que dice: primero, enseñar que toda la Iglesia ha caído en la herejía modernista, salvo la Fraternidad Sacerdotal y otros como ellos. Ese es un error, es falso. Segundo, que las misas celebradas según el nuevo rito romano, o sea, el del posterior al Concilio Vaticano II, a las misas a las que vamos la enorme mayoría de católicos, son ilícitas y posiblemente inválidas. Error. Tercera falsedad de estos sacerdotes: que las misas celebradas en la forma nueva del rito romano ofenden a Dios. O sea, que las bellas misas según el Novus Ordo que se celebran en mi parroquia ofenden a Dios. Que participar de misas o sacramentos celebrados con los nuevos ritos es peligroso para las almas, porque inficionan en los fieles la herejía modernista. Falso. Que participar de misas o sacramentos celebrados con los nuevos ritos es pecado, pues se es cómplice de la realidad de un rito herético. Falso. Sexto, que es preferible quedarse sin misa, incluso los domingos, antes que participar en cualquier misa del rito nuevo, incluso cuando es dignamente celebrada. Falso. Error. 7, que los sacerdotes que celebran el rito romano clásico y también el rito nuevo, o sea que celebran las dos formas, son cómplices de herejía y por tanto no se debe participar de sus celebraciones. Es decir, acá, incluso allí donde hay una parroquia que puede celebrar la forma extraordinaria del rito, si ese sacerdote celebra también la otra forma, su misa es inválida. 8, que las misas, incluso de rito antiguo, celebradas por sacerdotes que también celebran el rito nuevo, son posiblemente inválidas por falta de recta fe eucarística. Esta afirmación, dice el padre, no solamente es un error, es una herejía. 9, que las comunidades que celebran exclusivamente el rito romano tradicional, pero que están en plena comunión con Roma, como la Fraternidad de San Pedro, Cristo Rey Sumo Sacerdote, la Sociedad Sacerdotal de Buen Pastor, han pactado con la herejía y por tanto es pecado participar de sus celebraciones. Si se dan cuenta ustedes, es una postura absolutamente sectaria, en la cual lo que ellos afirman es: tienes que estar en cisma con el Papa, con la Santa Madre Iglesia, para estar bien con Dios. Y 10, que la Fraternidad San Pío X es el arca de salvación. Esta expresión la usa el padre Javier Olivera Ravasi, entre comillas, porque dice: este es tal cual como me lo han dicho algunos de sus sacerdotes. Y en resumen, así es como termina este post reciente, esta explicación reciente del padre Olivera Ravasi. Dice: en resumen, se puede ir en caso de necesidad, pero con mucho cuidado para que no te la cuenten. Terminando como suele terminar. Pero fuera de la broma, yo creo que esta es una visión muy clara para saber en qué circunstancias se puede y no se puede, que es la mayoría, asistir o recibir los sacramentos de los lefebristas. Que tengas un buen día.